español prácticamente te mira con cara de africano, ¿sabes? ¿Cómo que yo he hecho algo mal? ¿Qué te has creído tú? Entonces, le pones de manifiesto educadamente de que lo ha hecho mal y ves como el tío se va poniendo rojo. Si tienes la desgracia de tenerlo enfrente tuyo, ves como el tío se va enrojeciendo, va colapsando, y entonces llega un momento que dice, lo repaso y te digo. Entonces te lo vuelvo a mandar y seguramente ya ha corregido y bien. Entonces es complicado, hay que conocer, y esto cada persona es un mundo, ¿eh? Pero son dos tipos de psicología que me las he encontrado. Entonces, tú también, si tu objetivo es que se cumplan estos pasos, tienes que también un conocimiento psicológico de la persona con la que trabajas. ¿Vale? También, a veces cuando estás negociando, pero eso ya es más típico del... Es decir, hay un punto en la negociación, ¿vale?, en la que siempre yo detecto que los letrados, digamos, hablamos de grandes números, ¿no? Porque lo que nos interesa es entrar en sintonía en la idea. Luego ya bajaremos a la letra pequeña. Y siempre sale el economista diciendo, no, pero esto que queréis hacer no se puede hacer porque no está justificado, porque no sé qué, porque no sé qué. Hay un tío en las negociaciones que siempre es el tocapelotas. Bueno, a esos hay que tenerlos un poquito aparcados, no hacerles mucho caso, porque se puede encargar la negociación. ¿Vale? Me acuerdo un caso que tuve con Carrefour, ¿vale? Mi cliente era un proveedor de quesos, ¿vale? Y tenían una técnica, digamos, de contrato a través del cual mi cliente le proveía a todos los supermercados Carrefour quesos de muchas variedades, ¿vale? Se había aprobado una serie de mecanismos y en un momento dado Carrefour decidió resolver el contrato y se inventaron una excusa muy peregrina, con lo cual no querían pagar. Entonces tuvimos una discusión y, bueno, yo les puse de manifiesto que efectivamente pues tenían que pagar porque además lo habían firmado. Ellos negaban incluso haberlo firmado. Entonces, en el momento clave de la negociación es aquel en el que sacas el documento firmado, lo pones encima de la mesa, que es, perdone, porque yo digo, yo no estaba presente, con lo cual yo no estoy presuponiendo nada, pero esta firma es la suya. Entonces ves la jefa de operaciones de Carrefour España, ahí la mujer nerviosa porque reconoce que es su firma. Claro, ahí ya tienes una victoria, porque ella se ha puesto nerviosa y sabe que es su firma. Entonces su abogado hace maniobras diciendo, no, pero esto no tiene una validez. Vale. Entonces cuando hablamos, los dos abogados, llegamos al acuerdo de que tienen que pagar. Y en el momento en que tienen que pagar, porque hemos llegado a la conclusión, sale el capullo, sacando el dedo, que no es el abogado, y dice, ya, pero si hemos resuelto el contrato unilateralmente, ¿cómo justificamos ahora este pago? Voy diciendo, a ver. No, claro. Y entonces te dicen, porque claro, nosotros os indemnizamos, pero ¿cómo valoramos la indemnización? Y le dices, tío, pues la indemnización la hemos pactado a ese señor que es tu abogado y yo. Van a ser 450.000 euros. Se acabó, ya está. No, esto hay que justificarlo, porque claro, si no, luego a nivel de auditoría interna y no sé qué y tal, y entonces llegan a un nivel gilipollas de que empieza a decirte, bueno, me tienes que decir exactamente cuántas personas tienes en plantilla, cuántas horas esas personas dedicaron al proyecto, cuántos camiones pusiste aquí, enseña las facturas de tus proveedores, y dices, no las has pillado, ¿verdad? Es un precio que hemos pactado a las dos partes, porque si vamos a juicio te pediré 4 y tú vas a decir nada, y de aquí 5 años voy a ganar 4 millones. Y es mejor tener 450.000 en mano que 4 millones veremos en 5 años. Por lo tanto, ese es el acuerdo, no me pidas más papelitos. Pero el capullo de contabilidad sigue insistiendo en esto. Entonces es importante que haya alguien que esté por encima de ese, o el mismo abogado que tenga la autoridad interna suficiente, que a veces no la tienen, si la tienen fenomenal, pero a veces no la tienen, para ir y decir, perdón, hemos pactado esto, internamente ya lo vestiremos como sea, pero esto ahora se firma y se cierra. Eso lo tenéis que tener en cuenta. Esto en la multinacional es muy habitual. Lo que no puedes dejar es que eso te intimide, ¿vale? Porque al final cada cual hace su trabajo. Yo también entiendo que si el tío está ahí en accountability, pues claro, él dice, bueno, vamos a soltar aquí 450.000 a santo de qué. A ver si va a volar mi cabeza y yo estoy firmando aquí conforme esto salga de aquí. Justifíqueme usted, ¿no? O sea, también hay que ser un poco de tener estas tablas para entenderlo. Vale, seguimos. Proyectos. Son las partes más pequeñas e independientes de los programas. Cada proyecto posee una extensión limitada y directivas bien definidas acerca de las asignaciones y el tiempo. Eso es muy importante. Es decir, la mayoría de empresas, sobre todo en el ámbito de consultoría, ya funcionan por proyectos. Es decir, el programa es el contrato marco que tú firmas con el cliente y dentro de ese contrato marco vas desarrollando proyectos. Son, como si llamamos, varios encargos reiterados en el tiempo que el cliente te va pidiendo. Esto es muy habitual en consultoría. ¿Vale? Insisto, ¿cuál es la parte buena del proyecto? ¿Por qué hemos desarrollado el concepto de proyecto? Porque lo bueno que tiene el proyecto es que normalmente va con un presupuesto, es decir, una extensión limitada y unos objetivos muy definidos. Es decir, un presupuesto
delimitado y una duración en el tiempo también delimitada. Con lo cual, tú como profesional de antemano ya sabes a qué te estás metiendo y el cliente también lo sabe. Es decir, no hay nada más desagradable para un cliente, en general, como digo yo, que la factura sorpresa. Es decir, él contrata los servicios de A o de B, él tenga una idea aproximada de un concepto y que luego al final, a la hora de facturar, le venga lo que llamo yo la receta sorpresa. Los suplidos, los extras, es que aquí ha habido unas horas más de trabajo. Ojo, es legítimo, es decir, si realmente ha habido esas horas más de trabajo, ha habido esas horas más de trabajo. Pero yo siempre al cliente, por ejemplo, yo cuando le hago precio, siempre le indico el precio máximo. Cuando estás en un proyecto abierto, es decir, si el proyecto está cerrado, pues el proyecto está cerrado y es tanto. Pues si es un proyecto abierto que puede ocurrir a veces, lo que me parece más honesto es darle un precio máximo. ¿Por qué? Por una razón. Porque si yo le meto más horas, que muy probablemente le acabe metiendo más horas, tampoco es justo que de pronto, sobre todo por una cuestión de control, porque hay un elemento de arbitrariedad, esto incluso es de psicología humana. Es decir, yo te puedo decir, esto vale 100 y en realidad vale 60. Pero si esto vale 60 y yo te digo 50 y al final, porque ha habido más trabajo, acaba valiendo 60, por esos 10 de más a ti te dará la sensación que te estoy robando. Te dará esa sensación. Prefiero decirte 100 y acabarte cobrando 60. Puede ser, es decir, si no ha llegado, oye, mira, pues he llegado a menos, es esto. Que no te pase lo primero. Esto pasa también con los proyectos. Por eso la gran empresa ha optado por eso. Porque sobre todo para la gran empresa, es decir, a nivel de control de gastos, le es mucho, mucho más fácil contratar por proyectos. Es decir, este proyecto con esta duración y tal, tiene este presupuesto y tendrá estos recursos destinados. Punto. Vamos a ver, las administraciones públicas funcionan así desde hace un montón de años. Casi me atrevería a decir desde el siglo XVIII. ¿Cuál es el problema? Que ahí es donde realmente se ve, donde hay un buen gestor, donde hay un buen directivo, donde hay un buen ejecutor. En esto la gran empresa y la empresa pública no deciden tanto. En aquel proyecto que mayor rentabilidad nos dé. Como decía mi profesor de Hacienda Pública, todas las inversiones que hace el gobierno a 100 años vista son buenas inversiones. Todas. No hay una mala en 100 años. Incluso los aves radiales son buenas inversiones a 100 años vista. ¿Cuál es el problema? Que en 100 años todos calvos. Ninguno de los que estamos aquí lo verá. Estará vivo para verlo. Entonces, y muy probablemente la empresa tampoco haya sobrevivido 100 años para llegar a ver que esa inversión que se hizo fue buena. Es decir, la gran tarea, la gran virtud del buen administrador, del buen gestor, del buen directivo, incluso del buen gestor público, es ser capaz de coadyuvar la necesidad que tienes con los recursos en un tiempo delimitado. El político en este caso tiene unos ciclos temporales distintos, o sea, la empresa pública tiene unos ciclos temporales distintos a los que tiene la empresa privada. ¿Por qué? Porque la empresa privada sabéis que funciona por años, es decir, cada año la empresa cierra cuentas y hace una evaluación de cómo ha ido este año. Por ejemplo, la mayoría de trabajadores que tienen su nómina, su ciclo temporal es el mes. Antes se iba por semanas, la semanada, ¿no? Pero normalmente la masada, es decir, el que cobra en un mes, su ciclo temporal es el mes. Entonces, ¿cómo van las facturas de todos nosotros? La factura del agua, de la luz, del Netflix, del Internet, de la comida, etcétera, ¿no? Van mes a mes, ¿no? La hipoteca son cuotas mensuales. Las empresas no piensan mes a mes, piensan año a año. ¿Cómo nos ha ido este año? Entonces, las empresas cuando tienen que afrontar una inversión o incluso un gasto, tienen que normalmente planificarlo al año vista. Digamos, el curso natural es el año. Eso no significa que no puedas hacer una inversión a 5 años y la vas amortizando, ¿eh? Eso también está, las amortizaciones. Pero, digamos, el año es la unidad de medida. Cuando trabajas en una empresa pública, la unidad de medida son las elecciones. Es decir, tú como gestor público tienes por encima tuyo a un político que necesita hacer campaña electoral, como dice yo, a los 6 meses antes de las elecciones, empezar a cortar cintitas. Me da igual si lleva la Roja Igualda o corto 4 barras, pero tiene que empezar a cortar. Pero les pasa a todos. Da igual, como digo yo, da igual el carné político y la bandera que lleven. Todos, si son políticos, incluso si te llamas Donald Trump, necesitas cortar cintas. Entonces, el político que como gestor te ha puesto al frente de una determinada unidad para que lleves a cabo un determinado proyecto, solamente te va a pedir esto. Dame cintas que cortar. Esto es interesante. Yo alguna vez lo comentaba, mi suegro ahora está jubilado, pero él era, bueno, esto no va a ser hasta que se muera, ahí es payés. Él se dedica
digamos, a la oliva, ¿no? A la aceituna, producción de aceite de oliva, etc. Y cuando estaba, digamos, más en activo, pues tuvo en su momento oportunidad de conocer a un consejero de Agricultura de la Generalitat, que estaba muy implicado, etc. Y un día presenció la bronca que en aquell moment era el president de la Generalitat, Jordi Pujol, le pegó al conseller. I la bronca presenció mi suegro és que el conseller de Torna decía, perquè president, amb tot això, doncs aquests pagesos vendran molt d'oli, internacionalitzarem l'oli de Catalunya, generem una marca potent d'oli de Catalunya, no sé què, tal qual. I el Pujol li va dir, no ho has entès, nosaltres no hem de vendre oli, l'oli l'han de vendre ells, nosaltres som aquí per vendre política, perquè d'aquí 4 anys ens votin aquests. Si aquests tios venen oli o no en venen o s'enfonsen és el seu problema. A mi el que m'interessa és que aquests tios em votin d'aquí 4 anys perquè sembli que jo he fet alguna cosa perquè els hi vagi bé. No perquè els hi vagi bé, sinó perquè sembli que els hi vagi bé. Perquè som polítics nosaltres venem política. ¿Te ha quedado claro? Mi suegro se quedó un poco anonadado, porque lo presenció, ¿no? O sea, aquella intensidad que tenía el presidente Pujol cuando cogía un conseller per banda y le pegaba caña, ¿vale? Mi suegro después, con la confianza que había agarrado con el conseller de meses negociando varias cosas, fue a verle y de cony, com has deixat que et digués tot això? ¿No? Porque mi suegro entendiendo que lo que había dicho el conseller era razonable, ¿no? Coño, hostia, ha estado trabajando duro y tal. Y le va a dir, diu, hombre, es que si li contesto un foto al carrer. Diu, vale, donde manda capitán no manda marina. ¿Cuál era el quid de la cuestión? Pujol consideraba que su consejero lo había hecho mal porque se había pasado muchos meses haciendo un trabajo oscuro que no lluía, es un trabajo que no daba prestancia, que tenía un resultado efectivo porque evidentemente ayudaba al sector oleaginoso catalán, pero que él no podría hacer campaña electoral con eso. Porque ¿quién lo sabía? Lo sabían los 10 tíos que habían estado implicados ahí y que gracias a eso el sistema de cooperativos catalán pues, pudo durar 10 años más, antes que se acabó de hundir, definitivamente. Pero, ¿a esto le daba algún voto? ¿Le daba algún escaño más en el Parlamento? No, ¿verdad? Pues entonces, nosotros estamos aquí para vender política, no para vender aceite. Esto es problema de ellos. Hablo de este ejemplo porque es un ejemplo que conozco, digamos, de primera mano. Lo conozco directamente, la anécdota me la han explicado de primera mano. Estoy seguro que hay millones de anécdotas parecidas de cualquier otro sitio. La cuestión es, cuando tú estás en una empresa pública o cuando estás en una gran empresa, lo importante es saber cuál es el margen temporal para desarrollar el proyecto. En la empresa pública son los 4 años. Es tu mandato. Ojo, sabiendo una cosa, que en la verdad son menos. ¿Por qué? Porque cuando tú realmente accedes en el puesto ejecutivo, normalmente han pasado 2, 3 o 4 meses desde la formación del gobierno. Y tú tienes que poder rentabilizar este proyecto entre 3 y 6 meses antes de las elecciones. No se lo digo yo, que he estado al frente de alguna de estas unidades y te aseguro que ya recibes la llamada correspondiente al Palau de la Generalitat preguntando que cuándo puede venir el presidente a cortar cintas. Mi respuesta fue interesante. El día que pagáis el sueldo de los funcionarios para adaptar y abrir esa cárcel, lo haremos. Yo estaba en el Departamento de Justicia, en un breve periodo de tiempo, pero recibí un par de llamadas de jefes de gabinete del presidente, que momento Artur Mas, interesados a ver cuándo el presidente podía inaugurar un Puig de las Basas, y no sé qué, y tal. Y yo digo, sí, haceros una foto y cuando queráis, digo, pero no hay personal. Un poco lo que le ha pasado a Ayuso, os habéis enterado, ¿no? Lo venía en la radio y lo escuchaba, que le salió mal una entrevista que hizo en la tele, porque puso de, que llamábamos a abrir un hospital y tal, y la periodista dice, bueno, pero tiene usted personal para abrir el hospital. Eso no es importante. Hace falta lo que traemos de otros hospitales. Dice, bueno, pues los otros hospitales están colapsados. Si quita gente, ¿cómo va a funcionar? Oiga, estas preguntas no se las tiene que hacer usted a una presidenta de comunidad autónoma. ¿No? Brutal. Pues un poco era esto, es decir, me llamaban a mí, oye, que el presidente va a inaugurar una presó. Sí, que vaya, me parece fenomenal, pero hasta que no me des el dinero para contratar al personal que se haga cargo de esa cárcel, y cuando digo el personal me refiero al catering de la gente de los presos que van a estar ahí, y cuando te digo eso digo los Mossos d'Esquadra que tendrán que hacer la seguridad perimetral, y tantos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me lleva nuevamente a otro capítulo delicioso que os recomiendo que veáis del Sí Ministra, Yes Minister, capítulo histórico ya en el que se plantea que un hospital que todavía no está terminado y no está abierto al público está gastando 500 millones de libras al año. Entonces se va al ministro a ver qué ocurre con ese hospital. Es un ejemplo delicioso de ¿la habéis visto? ¿Sabéis de qué capítulo hablo o no? Del Yes Minister. Recuperadlo. Vale mucho la pena. Bueno, sí, en general toda la serie es muy buena y ya después el Yes Prime Minister, pero este es magnífico porque, digamos, el ministro ve que la sanidad funciona mal, que tenemos que sacar dinero, y entonces ve que están gastando 500 millones de libras al año en un hospital que no existe, que no funciona, que no está operativo.
Y dice, bueno, pues si no está operativo, corto este dinero y este dinero lo mando ahí. Y entonces el otro, el secretario, dice, no, ¿qué dice? Si corta la financiación de eso, vamos a perder miles de millones. Oiga, no, pero si es que esto no funciona. Pero a ver, dices, aquí veo que tenemos 60 cirujanos en plantilla. Oiga, pues si no hay ninguno operando. No, pero claro, tienen que ir probando, que se cumpla el protocolo, no sé qué. Bueno, les recomiendo que lo vean, porque muchas veces, a nivel de gran empresa, igual que administración pública, se dan este tipo de desajustes. Por eso os decía que es verdad que si hay una gran tormenta, estos transatlánticos aguantan frente al barquito pequeño, pero también es verdad que cuando hay una ola muy grande, el transatlántico se hunde y el barquito pequeño seguramente la surfea, esa ola. Y tiene la virtud de que si el sector de negocio en el que está no le acaba de encajar, puede dar un derrapaz, puede derrapar de golpe, girar y cambiar hacia otro vía. Por eso normalmente las pequeñas y medianas empresas, que siempre son las que sufren más en las crisis, normalmente son las que también salen más reforzadas en las crisis, porque tienen esa capacidad de adaptación al mercado y a las exigencias del cliente, sobre todo. Seguimos. Sí, porque si no, me callo en esto. Bueno, los presupuestos, he hablado ya de presupuestos, con lo cual, planes permanentes. Bueno, eso tiene cierto sentido respecto, evidentemente, al tipo de proyecto que es recurrente en el tiempo. ¿Vale? Y más que planes permanentes, hoy en día, en el lenguaje actual, hablaría de protocolo. ¿Por qué? Esta L ha quedado un poco mal, pero porque al final un plan permanente no deja de ser una guía de actuación, ¿vale? En la que en unas determinadas circunstancias la empresa desarrolla para resolver un problema. Por ejemplo, coronavirus. Entramos aquí y la persona que esté en el mostrador de entrada, el protocolo es que nos toma la temperatura. ¿Por qué? Porque tienen un plan para el coronavirus, ahora es un plan temporal, imaginemos que esto por lo que se cronifica en el tiempo, vendría en un plan permanente, es decir, en un protocolo permanente de actuación. Ya no hablaríamos incluso de protocolo COVID, simplemente hablaríamos del protocolo normal de funcionamiento. Igual que puede haber en un sitio protocolo cuando entras por la mañana, de abrir las luces y activar el sistema de aire, de refrigeración o de climatización, pues habrá un protocolo permanente que será tomar la temperatura al personal. ¿Veis ahí la diferencia? Seguimos. Tiempo, vamos bien. Políticas. Bueno, le decimos, la política al final tiene un punto, digamos, un punto incluso moral. Es decir, la política es aquello que impregna la forma de trabajar de una empresa. Cuando se dice es política de la empresa. Es aquello que te hace distintivo en el mercado, pero te hace distintivo desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral. Por ejemplo, sabéis que por ley, cualquier producto que vendan ustedes tiene que tener 6 meses de garantía. ¿Vale? De hecho, en Cataluña tiene 2 años de garantía, una especificación superior. ¿Vale? Pero en el contexto español serían 6 meses, a nivel catalán 2 años de garantía. Hay empresas que dan una garantía. Mire que lo había puesto, perdón, que te dan una garantía de por vida. Hay empresas que dan garantía de por vida. Sí. En mochilas, por ejemplo, una empresa que se llama Transport, si no me equivoco, que tus mochilas tienen garantía de por vida. Cuando la compras, por life. Ahora mi esposa ha comprado una un poquito más barata, porque la Transport salía más cara, para mi hijo mayor. Tocaba, la otra la tenía rota, tal, la ha comprado. Y la ha comprado una del mismo grupo, que digamos es como la marquita blanca de esta, que salía por la mitad de precio, estaba de oferta, que solo tiene garantía por 30 años. La oficial te da garantía for life, esta no, esta solo por 30 años. Y mire, si en 30 años a la mochilita le pasa cualquier cosa, desde que se te rompe la cremallera, que el peso de los libros, porque pobres niños, sí, ya parece que les va a partir la espalda, etcétera, aquello se raja, se agujerea, no si mi hijo con las tijeras la rompe no, se rompe por desgaste, simplemente tengo que llamar con el ticket de compra, he dicho, mejor guárdalo bien, se lo mandas y te mandan una nueva casa. Sin preguntar, sin discutir, sin tener que ir a yo qué sé, el servicio técnico de ellos que me lo van a arreglar. No. Una nueva. ¿Por qué? Porque es política de la empresa. Esto es distintivo. ¿Lo veis? Y esto es política de la empresa. En detalle, ¿no? Un poquito. Procedimientos estándar, reglas.